oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Mario Fischel en su sección Sexo en la Torá, porque de eso estamos hablando con Marion. ¿Qué tal? Hola, buenas, hola a todos los oyentes. Hola Jorge, encantada de estar con vosotros de nuevo. Ya saben que con Marion recorremos las páginas de la Torá, no es que hacemos teorías psicoanalíticas modernas para hablar del sexo y para interpretar lo que está allí escrito, porque a veces entre las traducciones y las interpretaciones que se han hecho posteriormente, pues se ha desvirtuado mucho, como es el caso del tema que vamos a hablar hoy, de la sodomía y de Sodoma, ¿no? Exactamente. Vamos a examinar cuál en verdad fue el verdadero pecado de la ciudad de Sodoma y por qué se destruyó. Porque lo que tenemos aceptado es que es por la sodomía y que eso era el sexo anal homosexual, que de hecho, mirándolo en el diccionario, son los ingleses y los americanos que dicen que cubre un montón de pecados, vamos a decir pecados sexuales, el sexo oral, todo tipo de sexo asado masoquista y todas esas cosas, incluyendo el sexo anal, que eso todo es sodomía. Mientras tanto, en el diccionario español pone simplemente penetración del ano por el pene. Como siempre, los españoles directo al grano, sin rodeos ni tonterías. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos. Parece que la terminología de sodomía se inventó por un clérigo católico, romano apostólico católico, en el siglo XI, porque querían clasificar los pecados sexuales y entonces se cogieron este nombre de sodomía, y pusieron eso como el título de todo tipo de pecados sexuales. Pero en verdad, el pecado de la ciudad de Sodoma no era eso. Uh-huh. ¿Y cuál era entonces el pecado del que habla la Biblia sobre Sodoma? Ok, bueno, en la Biblia explica la situación que pasó, explica toda la historia, pero Ezequiel, en los profetas, él dice claramente que el pecado de la ciudad de Sodoma era el orgullo. Dice, porque está hablando con Jerusalén, es en Ezequiel 16, en el versículo 49, habla con Jerusalén cuando le dice a Jerusalén qué mal te has portado, todo esto podemos mirarlo otro día, y dice, ¿cuál era? Lo siguiente fue el pecado de Sodoma, tu hermana, le dice a Jerusalén, orgullo, punto. Luego, tuvieron Sodoma y sus hijas abundancia de pan, de tranquilidad, de paz, y sin embargo no ayudaron al pobre ni al necesitado. Ese fue el pecado de Sodoma, no el pecado que dicen de sodomía. Ahora, sí pasó que cuando los ángeles estaban en casa de Lot, sí que es verdad que toda la gente de la ciudad se reunieron para ir a casa de Lot y pedirle que soltaran a estos extraños para que ellos pudieran atacarlos y violarlos. Eso sí que es verdad, pero eso es porque la gente era muy, muy mala por dentro. Parece que, según el Talmud, hay muchas historias en el Talmud y en el Mishnah. Uno que dice que cuando llegaba un extraño a Sodom, le ofrecían una cama para dormirse por la noche, pero luego si el tipo era demasiado corto para la cama, pues lo estiraban. Y si era demasiado alto para la cama, pues le cortaban los pies. Esto es en la Mishnah. En la Mishnah de Avot también dice que la filosofía sodomita era la que decía lo que es mío y lo que es tuyo, y que aquí no hay que compartir nada. También es muy interesante porque como no aceptaban al extraño, solo querían quedarse con todo lo que ellos tenían para ellos, entonces es un poquito también lo que pasa a veces hoy con las inmigraciones de la gente que vienen de fuera, que hay gente que quieren aceptar, que no quieren aceptar. Claro que hay política de entre medio y no quiero hacer comparaciones. Pero la cosa aquí es que cuando hablamos la semana pasada de que Abraham se acaba de circuncidar y que había unos ángeles que vinieron a verlo, y dijimos que quizás estos ángeles fueron los que luego fueron a Sedón.
Y efectivamente fueron esos ángeles y llegaron a Sedón porque había una chica llorando y gritando. Ella estaba en un tejado cubierta de miel y las ovejas la estaban matando. Y esta chica, ¿por qué estaba allí? Porque ella había ayudado a otra chica muy necesitada y le había dado harina. Y entonces la habían pillado y después de pillarla, pues la castigaron poniéndola en el tejado. Entonces, este grito, este llanto llegó a oídos del Todopoderoso y él dijo, bueno, vamos a mandar los ángeles a Sedón a ver lo que está pasando ahí. Mientras que los ángeles fueron a ver a Lot, que era el sobrino de Abraham, Abraham se quedó hablando con el Todopoderoso y haciendo como como en el mercado. Él decía, bueno, seguramente voy a destruir a esta ciudad porque si la gente es tan mala, pues los mataré a todos. Y entonces Abraham dice, bueno, ¿y qué pasa si hay 100 personas buenas en la ciudad? Y entonces dice el Todopoderoso, bueno, entonces no lo destruye. Y dice Abraham, ¿y qué pasa si hay 50? ¿Y qué pasa si hay 10? Entonces al final se quedaron con 10. Si hay 10 personas buenas, pues no lo voy a destruir. Pero al final no hubo ni 10 personas buenas, porque llegaron los ángeles, llegaron a casa de Lot, y Lot les pidió quedarse. Ellos no se querían quedar por no ponerle en un compromiso, pero se quedaron y llegaron todos los de la ciudad para pedir que saliera, porque querían conocerlo en el sentido bíblico. Y entonces Lot, que por eso luego, porque yo siempre decía, ¿cómo es que eso de Lot y sus hijas, que después se acostó con sus hijas, o las hijas se acostaron con él, y tuvieron a 2 pueblos más, Amnón y Moab? ¿Cómo es que pudo pasar eso? Eso es terrible. Pero Lot lo que hizo es, en vez de dejar salir a los ángeles estos, ofreció a sus 2 hijas que eran vírgenes. Que yo entiendo que él quería proteger a los ángeles, pero después de todo él sabía que eran ángeles. ¿Cómo es posible que él haya ofrecido a sus hijas? Que toda esta panda de locos que estaba en la calle reclamando a estos hombres, que él podía ofrecer a sus hijas en vez de a los huéspedes. Bueno, de todas formas, aquí en Sodom pasaban cosas terribles. Hay una historia de Eliezer, que era el sirviente de Abraham, que él entró y le ofrecieron dormir en esa cama, pero él dijo que no, que estaba de luto y que no podía dormir en una cama. Pero luego él tuvo hambre y se metió en un sitio donde estaban comiendo mucha gente y se sentó al lado de uno y le dijo, ¿y por qué estás tú aquí? Y dice, bueno, tú me invitaste. Y el tío se asustó porque ¿qué pasaba? Si creían que habías invitado a alguien, te quitaban toda la ropa y te violaban, y entonces no era una situación muy buena. Entonces cada vez Eliezer iba sentándose al lado de uno y otro y diciéndole, pero si tú me has invitado, y se quedó el restaurante o la fiesta vacía y él pudo comer. Si esto es exactamente como pasó o no, esto lo pone el Midrash, también lo repite en el Talmud Bavli, y estos son el tipo de cosas que pasaban allí en Sodom. Pero la cosa es que en ningún momento se dice que el pecado era el sexo anal, en ningún momento se dice que el pecado era la homosexualidad, y lo que pasa es que se ha utilizado esta palabra y este sitio no solamente entre los católicos, porque me acuerdo cuando yo empecé a estudiar Torah en Israel, los rabinos que me enseñaban decían, ¿y cuál es el pecado de la ciudad de Sodom? La homosexualidad. Entonces yo hace unos años, cuando me di cuenta de que hay muchísima gente que son homosexuales, pueden ser 1 de cada 3 personas o 1 de cada 5. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que son gente que han tenido que esconderse y no han podido enseñar su sexualidad porque la Torah ha influenciado a la Iglesia, pero la Iglesia también ha influenciado a la Torah. Y hemos llegado a un punto donde habían unas ¿cómo se dice? Restricciones que iban de un lado para otro y no era lo que en verdad la Torah quería decir. Pero también sabemos que en los tiempos del futuro, dice en algún sitio, y eso lo tendría que buscar,
que no se leerán ya las letras negras sobre el blanco de la Torá, sino el blanco que está entre las letras negras. Entonces, hay cosas que no hemos podido entender antes. Antes del Holocausto, algunas cosas que pone el profeta Ezequiel no se puede entender cuando habla Jerusalén y dice con lo que va a pasar a los judíos porque en Jerusalén se rebelaron hace tantos miles de años. Pero ahora que ya ha pasado, sí lo podemos mirar. Igualmente aquí, si miramos lo que pone Ezequiel, no hay ni una sola palabra de comentario de Rashi sobre lo que él dice. Entonces Rashi siempre tiene algo que decir, pero no dice nada porque son cosas que en aquellos tiempos no se podía explicar porque solo se tenía entendimiento. Entonces igual sí que pensaron que uno de los pecados era el sexo anal homosexual. Sin embargo, parece que no fue ni considerado pecado. Eso, lo que fue considerado pecado es el hecho de la violación de los derechos humanos, de la violación de la ética, porque todo el Bereshit nos enseña moral y ética. Y aquí hay una ciudad donde les da igual todo, lo único que quieren es estar bien, tienen lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y además es muy interesante porque también en el texto, cuando lo traducen, le ponen comas. Y entonces en la traducción de los comas se puede entender que Ezequiel dice, ¿cuál es aquí el pecado de la ciudad? Orgullo, tuvieron demasiada abundancia y no hacían nada, y era una vida de lujuria, y sin embargo, y no ayudaron al pobre y al necesitado, como si todas esas cosas fueran pecados de ellos. Sin embargo, si lo lees de otra forma, sin los comas añadidos, dicen, ¿cuál así fue el pecado? Orgullo, punto. Tuvieron todo lo mejor de lo mejor, paz y tranquilidad, y sin embargo no ayudaron al pobre. Entonces, cada vez se puede volver a los textos y encontrar cosas distintas, pero lo que sí es verdad es que hemos siempre aceptado que sodomía es sexo homosexual, y gente como Oscar Wilde y muchísima más gente ha sido encarcelado y mucha gente han sido matados. De hecho, en Irán todavía se hace y en muchos países, solamente porque estamos basándonos en una cosa que la Torá no dice, porque ya en la entrega próxima hablaremos más sobre la homosexualidad y lo que pone cuando dice no te acostarás con un hombre como con una mujer. Eso es una abominación. Primero que abominación, que es la palabra toeva, no sabemos lo que significa. Es algo que es como una desgracia, es una cosa que no es aceptada, pero también lo utilizan para la idolatría, también lo utilizan para el negocio, no ser honesto, también para la magia negra. Entonces hay muchísimas cosas que tienen el mismo nivel, porque hemos traducido y puesto que la homosexualidad es lo peor de lo peor de lo peor. Pero bueno, eso ya es para la otra entrega, y también tocaremos sobre las dos hijas terminaremos de hablar de las dos hijas de Lot, que porque creyeron cuando se fueron que no había nadie más en el mundo, pues emborracharon a su padre, y dice, sin él saber nada, se acostaron con él una noche y la otra la noche siguiente se quedaron embarazadas, aunque él era muy mayor, y tuvieron estas dos naciones que no eran amigos de los hebreos. Uno era muy, muy en contra de los hebreos, y sin embargo de esa nación salió Ruth, y de allí salió el rey David. Con que está claro que de unas cosas que parecen ser muy, muy negativas, luego pueden salir unas cosas muy, muy positivas. Entonces, lo de Sodom, que hemos creído siempre que tiene que ver con la sexualidad, en verdad no tiene nada que ver con la sexualidad. Lo siento, porque hemos dicho que esto es sobre el sexo, pero esta vez no era sobre el sexo. No, pero es sobre la ética, la moral y tratar bien al extraño y ofrecer hospitalidad y no querer tener todo para nosotros. Si tenemos algo bueno, entender que eso es también para compartir. Bueno, lo que decías tú, que a veces hablar de sexo no significa hablar de órganos genitales, sino hablar de moral.
hablar de moral no como algo lo que está prohibido hacer, sino hasta dónde y cuál es la libertad y cuál es la realidad de lo que se ha pautado en la Biblia y los intereses que luego han habido en las distintas iglesias, también dentro del judaísmo, para darle tintes negativos a algo que seguiremos tratando, el tema de la homosexualidad, en la próxima entrega. En esta hemos recorrido bastante claramente lo que significó Sodoma y la sodomía mal entendida. Muchas gracias. Bueno, tengo una cosita, si puedo añadir. Claro. Dos minutos más. Vale. Resulta que entre familias o comunidades bastante ortodoxas, después de comer la cena de Shabbat o la comida de Shabbat, se vuelven a lavar las manos. No solamente antes del pan, 3 veces en cada mano con una jarrón que tradicionalmente está hecho de cobre, como la fuente de los Kohanim que estaba fuera del Bet HaMikdash, del Mishkan, del tabernáculo, sino que también después de la comida se lavan los puntos de los dedos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué se lavan los puntos de los dedos? Dicen porque podría haberse quedado en los dedos un poco de sal. ¿Y por qué es un problema el sal? Dicen porque en cada tonelada o no sé, alguna medida así de sal, está un poquito de sal de Sodom. Y entonces, ¿qué es el sal de Sodom? Sal de Sodom es el orgullo. Entonces, hay que lavarse las manos antes de empezar el rezo y decir gracias por la comida, por la vida, por Jerusalén, por Israel y por todos los bienes que tenemos en el mundo. Porque durante la comida igual hemos estado riendo, contando chistes, olvidándonos de por qué nos sentamos en un principio, olvidándonos de que hemos bendecido, olvidándonos que hemos lavado. Entonces, es súper interesante porque la mesa es como el Mishkan, el tabernáculo. El sal es lo que ponemos sobre el pan, que es lo que ponían en los sacrificios del templo. Pero en todo esto hay una medida de ese orgullo de Sodom que es tan malo y entonces tenemos que acordarnos de quitárnoslo. ¿Y cómo nos lo quitamos? Con un jarrito pequeño que nos acuerda al jarrón más grande que hemos utilizado para lavarnos las manos en un principio, que nos acuerda a la fuente de cobre que estaba fuera del templo o del tabernáculo para que los Kohanim se lavaron las manos. Y ese fuente estuvo hecho de los espejos de cobre que también eran consoladores que las mujeres utilizaban en Egipto y que Moshe en un principio no quería dejar que se utilizara para esta fuente. Y allí lo dejo. Bueno, ahí lo dejas con muchas puertas abiertas y que seguiremos recorriendo en las próximas entregas. Muchas gracias, Marion Fischel, y les invitamos a los oyentes cada 2 semanas aquí en Sexo en la Torah. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Hasta pronto.